Esta noche nos acompaña nuestra amiga Leti Hernández Miranda, la cual es abogada, autora y candidata que ha decidido conectar la política con la esperanza. Su voz no solo se escucha en campañas, también se lee en su libro, La política que soñamos, desde las vivencias de una mujer, un testimonio de vida que se convierte en llamado a la acción para jóvenes y mujeres que buscan ocupar espacios de decisión. Leti, buenas noches, bienvenida. No, hombre, gracias por toda esa introducción. No, hombre, como siempre, un gusto estar aquí con la familia En Boga. Así es. Justamente en uno de los tantos capítulos de ese libro, también platico que en Boga, en estos espacios, es donde yo recibí una formación y el entender lo importante que es dar a través de espacios difusión al talento, como ahorita que entrevistamos, porque los orizabeños de verdad que somos muy valiosos y hay mucho potencial. Le estamos rompiendo, ¿no? Así como es, tiene que ser. Totalmente. Pues hoy vamos a poner a prueba la política que soñamos frente a la economía que vivimos. Bueno, empecemos con el pasado. ¿Cómo has visto un poquito la transformación de Orizaba? Bueno, la realidad es que hablando desde, ¿qué será?, de 10 años para acá, inclusive desde la primera vez que yo decidí participar en una campaña política, me da mucha tristeza decirlo, pero la realidad es que las cosas no han cambiado mucho. Okay. Hay que saber reconocer que en Orizaba pues ha habido cosas que se han hecho bien en cuanto a infraestructura, en cuanto a turismo, pero los orizabeños, pese a vivir en una ciudad tan hermosa, con historia, gastronomía, hoy mayor infraestructura, no se sienten parte de esa hermosa postal de Orizaba. Uno va a las colonias y de verdad que hay algunas colonias que están en el abandono total, en donde no se tienen servicios básicos, que cuando hablamos de una ciudad como Orizaba, que tanto se ha hablado de desarrollo, que haya esos contrastes, ¿no? Entonces, sí decir, hay muchas cosas que no han cambiado y que estoy convencida que Orizaba sí puede ser un mejor lugar. Claro, todavía existe desigualdad, todavía hay que trabajar mucho hasta en los salarios. Creo que algunos, pues por lógica, son desiguales, pero creo que hay que hacer muchas cosas porque es verdad, todo lo que se está provocando va a provocar también otros efectos. Y en ese futuro, ahorita hablando un poquito de futuro, ¿hacia dónde crees que debería de girar el desarrollo de la ciudad? Bueno, platicar ya desde hace varios años he planteado una plataforma política en donde es prioritario trabajar en 3 ejes. Punto número 1, el tema de seguridad. La percepción que tienen los ciudadanos orizabeños en el rubro no es muy buena. La verdad es que muchos ciudadanos en todos los tiempos me han externado que la policía municipal, en lugar de darles esa tranquilidad, esa seguridad, ¿no? Claro, pues el sentir es totalmente de un abuso por parte de la autoridad. Entonces, tenemos un plan de trabajo muy claro porque existen los programas ya establecidos en la Secretaría de Seguridad Pública que muchas veces no se aplican. Enfocarnos en los programas que hay para la prevención del delito, empoderar a los ciudadanos para que también sean el primer filtro de seguridad en sus colonias, con alarmas, cámaras vecinales, que además son programas que sí existen, pero en donde yo veo que las autoridades municipales no le han dado prioridad y también quienes son gestores, nuestros diputados, no le han dado ese apoyo, ¿no? No, totalmente es algo muy ausente. Creo que también en el tema económico, pues hay que reconocer que a veces no depende 100% de las autoridades municipales generar las fuentes de empleo. Evidentemente pueden generar las condiciones para que se vengan a instalar a la región nuevas empresas, que hoy es lo que la gente demanda, quieren trabajo, y ahí sí, pues sí. Creo que el alcalde que está por entrar, pues debería sentarse con los alcaldes electos de los municipios de la zona conurbada y ver hacia dónde también se puede generar más desarrollo y traer empresas a la región. Pero donde yo siempre en la parte económica he visto un gran aliado y que es un tema que me apasiona, digo, por eso tengo una maestría en el rubro, en la administración de las micro, pequeñas y medianas empresas. A donde quiera que nosotros voltemos de Orizaba, hay micro, pequeñas y medianas empresas. Son un rubro tan importante, la principal fuente de ingresos del Producto Interno Bruto. Sí.
desafortunadamente pues son vulnerables y siguen siendo vulnerables. La mayoría de los proyectos emprendedores no llegan ni al primer año de vida desde que fueron creados, y creo que el sentir de los negocios en Orizaba, porque me lo han dicho, es que en lugar de que se les apoye, se les aplasta su economía, las contribuciones son muchas veces elevadas, tienen miedo hasta de ser detectados, porque muchos trabajan en la informalidad. Tienen miedo de ser detectados y que se les cobren contribuciones que están fuera del alcance. Creo que desde ahí se tiene que partir en incentivar a los negocios emprendedores, por lo menos que para los primeros años de vida pues sean accesibles al bolsillo, que no les aplasten la economía. Y un tema muy importante, y yo siempre lo veía, existen los programas nuevamente en las secretarías del gobierno, en la Secretaría de Economía, pero hay un grave problema: la información, las reglas de operación vienen en un lenguaje tan complejo. De verdad, yo que soy licenciada en Derecho, de repente digo, bueno, no están siendo las reglas del juego claras, eso violenta pues los preceptos constitucionales y que muchas dicen... veces hasta conveniencia del gobierno, ¿no? Claro. Para conveniencia de los nuevos emprendedores que se les debe de otorgar ese apoyo. Claro, totalmente, y tal pareciera que es a propósito. Sí. Yo digo, pues la Constitución dice que la información debe ser pública. Esto quiere decir que tiene que ser clara, transparente, sencilla, que cualquier persona, sin importar su grado de estudios, lo puedan entender. Sí. Entonces, de aquí yo decía, sí capacitamos, sí vinculamos a los emprendedores con la Secretaría de Economía para que puedan accesar a las áreas de oportunidad que hay en el gobierno. Creo que empezaríamos a lograr mucho, porque una persona no podría ser gestor de tantos ciudadanos, pero si empoderamos a algunos negocios emprendedores, si saben el camino para llegar, yo estoy segura que ellos me van a ayudar a su vez a gestionar con el negocio de enfrente, con el del amigo. Tenemos que hacer pues un trabajo en equipo completamente. Y el tercer punto es salud, que no podemos negar, estamos atravesando una de las peores crisis sanitarias en la historia de nuestro país, y que eso pues evidentemente también se ve reflejado en lo local. Creo que desde el primer nivel a veces no hay vacunas suficientes, si avanzamos a un segundo nivel no hay insumos, y luego si avanzamos ya a un tercer nivel de salud, luego tampoco no hay ni hasta los especialistas adecuados para brindar una buena atención, ¿no? ¿Y qué vemos? Y ahí es donde tenemos que empezar a evolucionar la forma de hacer política, porque las autoridades municipales le echan la bolita, y está bien hasta cierto punto, al gobierno del estado y al gobierno federal, pero también recordemos que ellos son gestores de las necesidades de su municipio, y ellos también pueden intervenir cuando en el seguro social pues no se está atendiendo bien a una persona que está enferma o que requiere una cirugía pronta, cuando vemos que haya gobiernos cercanos o presidentes municipales que estén en territorio trabajando por esas causas. Entonces, sí decía, en el tema de la salud tiene que haber programas sociales ya creados desde la iniciativa municipal, para dar ese respiro que la gente tanto necesita. En la parte que hablaba de los emprendedores, de las micro, de las más chiquitas, aquellas que siguen todavía en la informalidad, hace falta una incubadora de empresas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y también hace falta ya vincular los proyectos con quienes puedan financiar. Y platicaba yo hace ratito con mi esposo, porque decía en el tema de los jóvenes, ¿no? Hoy demandan tener acceso a proyectos innovadores, claro, pero partiendo desde la preparación que ellos tienen, en la zona no hay oferta. No hay oferta para ellos de carreras que ya están en temas de inteligencia. Sí, es un gran tema. Sí. No, la parte educativa no se ha transformado también para ofrecer. No digo, a mí me pasó. Yo para poder buscar algo en la zona no lo hay. O sea, tuve que ir a estudiar a otro lado y regresar acá y decir, bueno, y tampoco luego por la formación puedes encontrar algo. O sea, sí falta trabajar mucho en que las escuelas cambien toda la parte de las licenciaturas para que también podamos ir hacia allá donde dices. O sea, porque geográficamente estamos tan bien, o sea, cerca del puerto, cerca de Puebla, cerca de Ciudad de México. Pero entonces, estratégicamente, si tuvieras la parte de las escuelas haciendo la modificación y después personas como tú tratando de traer hubs nuevos tecnológicos, con nueva información, con nuevo desarrollo, podremos llevar a la transformación que estamos buscando, ¿no? Claro, y imagínate, ahora pensar cuando ya lograron tener acceso, prepararse en el rubro, bueno, pues ahora cómo los vamos a vincular, ¿no? Sí. Exactamente, que eso no se quede nada más en el aula, ahora sí
vincularlo con las grandes empresas donde puedan pues demostrar todo el talento que hay, porque la realidad es que los mexicanos tenemos toda la capacidad y hay muchos que sí logran irse inclusive al extranjero. Entonces de aquí la importancia de desde lo local empezar a generar pues todas esas condiciones para pues las micro, pequeñas, medianas empresas, jóvenes que deciden emprender, innovar, y donde a veces sí existen los apoyos, porque en todos los tiempos han existido programas. Nada más les cambian el nombre, ¿no? Claro, se Y modifican, dicen que son nuevos. se extinguen, y a veces también yo analizaba las reglas de operación y tantas inconsistencias Sí, que dices, bueno, esos programas quién sabe a quiénes lo están aplicando, y que además creo que hay que resaltar que este sector es la gente que trabaja, que se gana la vida dignamente y que hoy se sienten no tomados en cuenta, no motivados. Al contrario, sienten que se le ha apostado más las energías al asistencialismo, y dentro del asistencialismo también pues hay gente que no se está esforzando por trabajar, por crecer. Exactamente. Bueno, estamos viendo entonces, tenemos rezagos, ¿no? Ahí En tenemos salud. unos comentarios. Miren, Adelante. para nuestro auditorio nos dice Laurimar Empresas: Orizaba es una ciudad clave para el comercio de Puerto a Ciudad de México. Un año fue la capital de todo México. Hay todo para sobresalir, infraestructura y oportunidades. Era lo que comentábamos, Claro, ¿no? Que sí, Orizaba tiene totalmente. buena ubicación, entonces que nos faltan. Y no habrá otro comentario por ahí. Saludos. Es que ese estaba el lugar. Bueno, ok, estaba el ok. lugar. Bueno, entonces hablaba de eso, estamos exactamente. Hay rezagos, hablas rezagos educativos, rezagos en salud, rezagos en infraestructura, que no propician el desarrollo como tal. ¿Hacia dónde crees que entonces tenemos que ir para poner Orizaba en el mapa económico? Híjole, creo que es un trabajo que tenemos que hacer con cada uno de los sectores. Volvemos a lo mismo, en el tema económico, pues sí, tratar de trabajar con las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también en lo social hay cosas tan sencillas o tan simples que no deberían estar pasando. Hoy recorriendo las colonias, por darte un ejemplo, me encontré con una señora, y es un adulto mayor, yo creo que ya estará en los 80, 90 años, viviendo en unas condiciones que no son dignas, o sea, ya prácticamente el techo de lámina cayéndose. Wow. ¿Y qué pasa? Que por ejemplo Orizaba, muy desarrollado en algunos rubros, pero en lo social no hay albergues gratuitos para adultos mayores o para personas en situación de calle, ¿no? O sea, imagínense, esa señora probablemente no tiene recursos para adquirir una vivienda, y hay asilos que tienen costos que están fuera de su alcance. Entonces creo que sí hay que voltear a ver también temas como este, que haya albergues, que haya comedores comunitarios, pero que además se van a tener que trabajar con las mismas empresas de la región, Claro. bancos de alimentos para combatir el hambre. O sea, eso por dar un ejemplo en el punto social, pero también en infraestructura. Hablaba yo que a mí se me hacía muy importante pensar en temas como el autismo y la infraestructura que se puede desarrollar en Orizaba para la detección. Yo dentro de mis propuestas políticas tenía que en Orizaba tuviéramos un centro de las altas montañas del autismo. Wow, cosa que no hay. Actualmente creo que en el DIF hay algunos módulos para la detección y atención, pero creo que hay muchas áreas de oportunidad. Creo que hay que apostar también por estos temas, y que he visto también ejemplos como estos en Jalisco, que son centros con toda la tecnología y que se pueden llevar a cabo, y que Orizaba, por su ubicación estratégica, pues podría ayudar con ese centro a varios de los municipios de la región, porque el autismo es una de las enfermedades que hoy en día no es fácil poder diagnosticar, o tener acceso a un diagnóstico es muy costoso, y pues creo que esto ayudaría muchísimo a las familias. Hablar también de una ciudad que todavía puede ser mejor es reconocer que hay áreas de oportunidad para las personas con discapacidad. Hay parques de Orizaba que, aunque tienen una que otra rampa, pero no son aptos. Todavía se puede mejorar más, juegos para niños con discapacidad. Un parque, por dar un ejemplo, tiene que ser un lugar que reciba a todos los miembros de la familia. Un parque inclusivo, ¿no? Desde Tiene que un ser adulto inclusivo. mayor hasta alguien que tiene un perrito. El transporte para personas con discapacidad, que es algo que también caminando en las colonias, y llegué a conocer personas que me decían, es que
batallamos con el transporte, no nos quieren subir al camión si traemos sillas de ruedas, Sí. y tenemos que pagar taxis, y hay taxis que no nos quieren subir y que nos tienen que cobrar mucho. Entonces, Sí, eso creo sí. que una ciudad que merece tiene que tener Todavía falta trabajo. esa inclusión. Hay bastante trabajo por Sí, hacer. totalmente. Bueno, tenemos Demasiado. otro comentario, nos dice botones de pánico, seguridad, infraestructura, colonias abandonadas. Era lo que decíamos, ¿no? Claro, Nos hace falta mucha el seguridad. botón de pánico. Solo hay un botón de pánico en todo Orizaba, Fíjate, ni imagínense. sabía que solo había hay uno. un botón Yo de pensé que pánico. había más. Y decían que se habían robado algunos. Entonces, imagínense, también todo parte desde la conciencia. Sí. Y digo, hablando ya que están entrando al tema de mujeres, pues ahí planteaba la importancia de tener una policía violeta, un comando especializado de mujeres para mujeres con perspectiva de género, Sí, está bien. un dispositivo llavero que se llama Pulso de Vida, hoy lo hay también en Jalisco, que es para que cuando una mujer sabemos que sufre violencia y teme por su vida, pueda activarlo y ese llavero esté conectado al C5 y se pueda Y de inmediato actuar puedan de forma localizarla, ¿no? inmediata. Las mujeres también somos susceptibles de padecer ciertas enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino. Tenemos que llevar a las colonias también campañas para la detección oportuna. Hay mujeres que no van No, por miedo. por pena, por miedo, o porque hay mujeres que no tienen esa conciencia, ¿no? Incluso hay mujeres que no lo saben cada cuánto se tienen que hacer alguna mamografía y todos esos estudios, entonces hay que generar Así toda es. esa conciencia para esas comunidades alejanas. Ajá, o por ejemplo, han oído hablar de Otro las... comentario. A Hay ver. otro comentario, dice justamente en Orizaba solo hay un médico refractista y el sistema de salud justamente ahora pasó por una situación donde no hay la medicina adecuada y especial para ciertas personas. Así Totalmente, es, es la estamos hablando. crisis sanitaria de la que hablamos, pero que complementando también con el tema de mujeres, que es un tema que a mí evidentemente me preocupa, soy Sí, mujer, claro. las unidades de atención a víctimas de violencia itinerantes en las colonias, creo que es urgente, no podemos esperar a que las mujeres que sufren violencia lleguen al DIF, hay Ya que todas trabajar. golpeadas, ¿no? No, o sea, Hay que trabajar en las colonias y hacerles saber que no están solas. También hablar de una ciudad que puede ser aún mejor es que haya salas de lactancia dignas en puntos sí, estratégicos eso está muy bien. de la ciudad. Hay muchas áreas de oportunidad, hay muchas cosas que se pueden empezar a hacer, pero ahora volteando a ver a quienes deben importar, que son a los orizabeños, ¿no? Que sientan que disfrutan una ciudad en donde tienen una vida digna, acceso a servicios básicos como el agua. Es importante también separar el drenaje pluvial del sanitario, que eso también ayuda con el tema ambiental y sobre todo a que no haya tantas inundaciones. Y con el tema también de enfermedades, ¿no? Porque muchas Así veces es. ahí se enferman las personas. Ahorita que estás hablando del tema de mujeres, ¿cómo está este papel en Orizaba? Donde realmente vemos mujeres, no solo en la parte política o en la parte de administración municipal, sino en la parte empresarial. Realmente falta más impulso para que sepan tomar, bueno, para que tomen más decisiones como tal. ¿Dónde estamos colocados? Pues algo que también vale la pena resaltar es que mujer que llega a un cargo de elección popular no garantiza perspectiva de género. Y de aquí lo importante a que las mujeres que vayan llegando a estos espacios de toma de decisión, en primera instancia abran la puerta para que más mujeres podamos llegar. Y en segunda instancia a que llegando, pues sí, pongamos sobre la mesa políticas públicas en base a las necesidades que propiamente tenemos las mujeres. En Orizaba, pues nos da gusto ver que en el Cabildo va a haber Más mucha mujeres, representación sí, de las mujeres. me gusta. También no me canso de decirlo que tenemos que dar ese paso. Orizaba es de los municipios que en el estado de Veracruz nunca hemos tenido una presidenta municipal y que creo que las mujeres también estamos preparadas y que tenemos toda la capacidad de enfrentar los retos de la vida pública actual. Bueno, Sí, bueno, no. Ok. Si no me Dices, sigo. Es tiempo de dices mujeres. que están las mujeres preparadas, pero nosotros estamos preparados para una mujer en Orizaba. Muchas Pues- veces no, desgraciadamente. Y ven que lo platicábamos Claro, en la sí, mañana justamente. en la radio, que es como un círculo que no ayuda, porque al final si las mujeres no llegamos no podemos mostrar cómo podemos trabajar, no hay referentes de mujeres que lo hagan bien, porque la mayoría de las presidentas municipales han llegado a gobernar municipios pequeños y lo planteaba, no tienen muchos recursos, no pueden hacer obras trascendentes
y todavía hay esa pequeña duda de cómo pueden gobernar las mujeres, pero que también hay otros municipios como el puerto de Veracruz que hoy... que se ve un gran ejemplo de una gran mujer, sí, exacto. Y es a lo que yo invito tanto a los caballeros como a las mujeres, porque además electoralmente somos más mujeres. Sí, más mujeres. Y a veces es increíble que en las mismas mujeres también tengamos pasó, esa ¿no? ¿Qué duda. pasó ahí? Sí, totalmente. Hay que apoyarnos. Eso es algo de la ciudadanía, no particularmente de los hombres, y que las mujeres también que llegan también tienen que trabajar por las necesidades de los hombres, sí, ¿no? Pues yo quiero hablar de tu libro. Aparte de tu libro, quiero hablar un poquito de tu infancia, de cómo has llegado a todo esto, y quiero lo que hablas un poquito en el libro: gratitud, dolor y la esperanza. Pero ¿qué crees? Vamos a dejarlo para una entrevista. Vamos a dejarlo para una entrevista. De una vez les digo a aquellos que nos están viendo, vamos a hacer una entrevista más completa, pero la van a ver en exclusiva el viernes después de las 8 de la noche por YouTube a través de En Boga Live TV. Así que antes de cerrar esta parte, no sé, algo más que queramos preguntarle a Leti. Ahorita que estamos para en todo vivo. Nuestro público, comentarles que no se pierdan su libro, que lo lean, es gratuito. Entonces, adelante para todo nuestro público. ¿Dónde lo podemos encontrar, Leti? Lo pueden encontrar en Wattpad, lo buscan como La política que soñamos desde la perspectiva de una mujer, y pues ahí viene mi nombre, Leti Hernández Miranda. Para encontrarlo más fácil, vayan a mis redes sociales. Ahí he compartido el link de cada uno de los capítulos, el prólogo, los agradecimientos que también son importantes, pero vayan y no se pierdan la entrevista en donde vamos a platicar varias cosas, varias vivencias que están muy interesantes de este libro. Pero bueno, ¿algo más que quieras decir ahorita que estamos en vivo? No, pues agradecer a Capital Ficticio por la invitación. Me encanta lo que hacen, me encanta que existan espacios como este para alzar la voz por lo que vemos que se hace en nuestra ciudad, porque nos preocupa, y a todo el auditorio pues que sigan viendo, porque se me hace muy buen contenido y es importante más en estos tiempos. Hoy porque como estabas tú tuvimos que reducir mucho el contenido. La verdad, luego los aburro con más datos. Hoy fue muy tranquilo, muy sencillo. Hoy se la llevó light. Sí, hoy estuvimos muy light por eso. Pero bueno, a ver, mi luchador, ¿algo más que quieras preguntar? No, pues, ahorita? ahora sí que ahorita no se pierdan la próxima. La exclusiva de la entrevista con nuestra buena amiga Leti. Vean el libro, léanlo, mándenos sus comentarios. Y lo importante saludos. que es gratis, y sigan apoyando a las mujeres. Y recuerden que es tiempo de mujeres. Sigan apoyándola. Muchas gracias. Pues soñar con un México distinto no solo es necesario, es urgente. Así que vamos a seguir viendo la entrevista sobre cómo vamos a aterrizar cifras y cómo la política es urgente para que ese México necesario llegue. Mi querida Leti, ¿cómo te sentiste al ser parte de este gran proyecto de las noches de Fuck Up Nights Orizaba? Bueno, primero que nada felicitarlos por esta gran iniciativa. Creo que se me hace un formato muy bueno, me encantó haber participado como speaker, poder hablar de esas historias de vida que muchas veces no sabemos, porque nosotros conocemos a una persona por su trayectoria, pero hay momentos cruciales en la vida en donde todos nos topamos con adversidades, claro, ¿no? No sabemos qué hay atrás de eso, ¿no? Fuck Up Nights es eso, el que nos cuenten, nuestros speakers se abran con nuestro público y nos cuenten algún suceso en el cual hayan sido un poco de fracaso, les haya costado trabajo pasar, y cómo los ha catapultado o los ha ayudado donde están ahora. Cuéntanos, Leti, ¿cómo te sentiste tú ante algún público y al contarnos en vivo algún fracaso que hayas tenido? Pues realmente platicando yo ese día, pues recuerdo que decía que si alguien ha perdido completamente el miedo al fracaso, pues soy yo. Porque mi historia de vida ha sido marcada por 4 momentos, 4 campañas políticas que de verdad he vivido de todo, he pasado por catarsis, claro. y que además justamente les agradezco la invitación porque coincide que me la hacen terminando de escribir mi libro, ¿no? En donde precisamente pues platico yo todas esas historias de vida, y muy contenta porque cuando uno comparte eso, pues la respuesta de la gente pues es motivación pura, porque al final seguramente muchos de los asistentes
pues pensaron en esos momentos por los cuales están atravesando, y saber que todos pasamos por altas y por bajas, pues te hace saber que no eres único y que al final, pues todos creo que problemas, pese a todas esas ¿no? adversidades siempre se gana, no siempre se tiene que ganar, a veces perdiendo se ganan muchas cosas, y justamente mi historia de vida pues es ganar una gran comunidad que cree en mí y poder poner al centro del discurso pues temas que son importantes. Así es. De hecho, en tu libro hablas un poquito de eso, de la gratitud y del dolor, pero ¿cómo entonces esta dualidad, cómo lo estás traduciendo hacia esta nueva etapa que tienes política? Pues sí, miren, de hecho, ese capítulo que narras, bueno, precisamente es el prólogo, y yo empiezo transmitiendo el sentir que yo tengo, porque primero que nada, soy una mexicana que amo profundamente mi país, mis raíces, y en segunda instancia me da mucha impotencia ver tantas necesidades, tanta desigualdad en un contraste con políticos que se hacen de la vista gorda y solamente ven por sus intereses personales. Y también, pues precisamente en esa parte narro situaciones que estamos viviendo actualmente, en donde si algo a mí me hace sentir orgullosa es vivir en una república representativa y democrática. Y hoy me da mucha impotencia también ver que se estén tomando decisiones que vulneran ese Estado de Derecho. La desaparición de los organismos autónomos evidentemente me duele. Hay instituciones que siempre habían jugado un papel muy importante en cuanto a la transparencia, en cuanto al acceso a la información pública. Lo que pasó con el Poder Judicial pues no soluciona de raíz los problemas que hay en materia de seguridad y de justicia. Creo que se tienen que buscar políticas públicas más profundas. Sí, en este caso que hablas, lamentablemente, como se ha mencionado, los índices de democracia, pues, en el comparativo, si antes estábamos en la media o en el promedio mundial, estamos completamente atrás, ¿no? Es evidente que el Poder Judicial ha sido completamente coartado por la Cuarta Transformación, y que este retroceso nos lleva como a los tiempos de Porfirio Díaz. O sea, sí, cuando ellos se burlan y hablan de Porfirio, estamos prácticamente en el porfiriato. ¿Sí? ¿Y sabes qué es lo preocupante? Y vamos para Venezuela, ¿no? No, es que No, en realidad Venezuela. es preocupante, y hay mucha gente que tal vez no se han dado cuenta, porque evidentemente en tiempos de tanta polarización nuestro celular también nos alimenta de la información que queremos ver, pero un ejemplo claro de lo que está pasando en nuestro país lo vimos a nivel estatal en las últimas elecciones. Hablar del fraude que por ejemplo le hicieron a Movimiento Ciudadano, en Poza Rica, en Papantla, de verdad está toda la evidencia, está todo muy claro, muy probado. Pero ¿qué pasa? Que todas estas acciones o impugnaciones, quien hoy resuelve es las mismas personas que a través de estas reformas al Poder Judicial pusieron en el gobierno, y no hay contrapesos, y esto puede ser una señal de lo que va a pasar más adelante, o de lo que porque viene, Morena, ¿no? evidentemente también Sí. viene bajando, y creo que están ya planeando muchas artimañas porque no van a querer soltar el poder. Es que desgraciadamente las personas que nos ven, y hay personas que siguen ciegas con ellos, o sea, tú les dices esto, lo otro acá, y les das datos como los da Jorge, y la gente, no, son bien chismosos, no le crean, es vendido y que no sé qué. O sea, nosotros damos los datos para que abran los ojos, ¿no? Para que digan, mira, eso es lo que está pasando realmente en el país, y es lo que está pasando actualmente. Pero hay personas que son bien cerradas, y pues a veces le digo a Jorge, ¿sabes qué? A veces ya nos jalamos una oreja, nos ponemos furiosos, Sí, pero no pues le tengo venimos ganas. y les damos otra vez, ¿no? Echamos y le echamos ganas, y pues luego Jorge se desilusiona o se ilusiona, pero a final de cuentas pues viene y le echa ganas a esta pelea, ¿no? Porque pues igual yo he visto a Jorge luego pues ahí cabizbajo, pero le digo, échale, levante, tú puedes, amigo, tú puedes, Pero, tú dale para adelante. Hablado de ilusiones y desilusiones, es verdad, la justicia como tal tiene un problema actual enorme. Creo que esta reestructura que quisieron hacer, lo único que beneficia es a los mismos que tienen el poder, y
a veces en la parte económica terminamos teniendo los compadrazgos famosos de lo que hablamos. O sea, regresamos a un tiempo de Porfirio Díaz en donde ser un buen empresario tenías que ser compadre del político, ¿no? Tener justicia tenías que ser compadre del político. Entonces, al final, lamentablemente estamos retrocediendo como no en tenemos lugar de avanzar, ni estamos idea. retrocediendo. Vamos como los cangrejos. Como dice Molotov, es darle más poder al poder. Pues Así es. Exacto. Y más duro te van. Ya mejor que pongan la canción. Pues sí, desgraciadamente vamos para allá. Bueno, tocando ese tema, se menciona, o bueno, mencionas en el libro esa etapa de niña, ¿no? Pues no tanto de niña, pero sí un Tus poco inicios en el sentido de de la mi política. formación. Decir que yo vengo de una familia que me inculcó mucho el activismo. Actualmente en la región pues hay una fundación, Doctor Hernández, que pegan de la vista, que es de la familia. Mi abuelo fue parte del patronato de los bomberos de Orizaba. Mi abuela fue la primer presidenta del Club de Leones Orizaba. Entonces yo recuerdo mi infancia siempre en los hospitales, haciendo eventos, recaudando fondos. Entonces esa formación que yo tuve me permitió valorar realmente el trabajo que hace la ciudadanía, y que precisamente hoy va mucho con los ideales de movimiento ciudadano. Por eso habla de un movimiento ciudadano, que logran cosas maravillosas y que no tienen el apoyo del gobierno, y que a veces logran inclusive más que las instituciones de gobierno. Entonces, que ellos también fueron parte de la inspiración de mucha de la forma en la que yo tengo de trabajar. Lo que yo quería decir es que al final te consideras rebelde, te consideras Sí. una disruptiva del sistema. Sí, totalmente, y justo ahí en mi libro platicaba que una de las cosas que yo sabía que tenía que hacer es escribir el libro. Hice el maratón, hemos plantado árboles, y yo sabía que era una parte de mi vida que quería llevar a cabo. Desde muy chica me gustaba escribir, y me acuerdo ahí en la casa de mi madre pues había una computadora de esas cuadradas que seguramente pues quién sabe qué fue, o sea, y me daría curiosidad saber qué dirían esas líneas. Pero yo recuerdo que siempre desde muy pequeña me gustaba cuestionarme en tantas cosas. ¿Quién es Dios? Yo le tenía miedo a la muerte. ¿Por qué la religión tiene que ser así? ¿Quién dice? O sea, siempre me cuestionaba. Cuestionando, ¿no? Cuestionando. Y además yo estudié en escuela católica. Entonces había muchas cosas que yo observaba y que no me gustaban. Entonces sí era disruptiva, pero recuerdo que mi abuela, que siempre había sido como una persona muy cerrada, me decía: hija, recuerda que hay temas de los cuales no debes hablar para no entrar en conflicto con los demás. Y me decía la religión y la política. Y entonces sí, soy una persona disruptiva, siempre lo he sido. Creo que desde la primera vez que también participé en política, pues era conocida porque me gustan los debates, me gusta ver propuestas, me enoja ver personas que están en los cargos de elección popular y que llegaron como por arte de magia, que ni siquiera tienen la preparación, que no tienen el conocimiento y que no valoran ese espacio. ¿Cómo es que llegas a la política? Ahora sí que, ¿cómo es que llegaste? ¿Quién te trajo? ¿A quién, no sé, le puedes tener un gran respeto dentro de la política? Ok, pues hablando de personas que aprecio, a Fidel Curi, puedo decir que ha sido uno de los personajes políticos que decidió apoyarme en mi primer campaña política. Pues él sabe que tiene mi amistad, mi cariño, y han sido, inclusive en mi libro menciono una frase que él, pues sí, me la dedica, que es la de: cuando el debate está perdido, la calumnia es el arte del perdedor. Entonces, sí, bien dicho. Totalmente desde mi primer campaña, por ser disruptiva, por escuchar propuestas de otros personajes políticos diciendo que ellos iban a quitar la caseta de Fortín, y decía: caray, dejen de comprometerse a cosas que a veces ni siquiera están en el rango de sus funciones. Pues sí, me enfrenté a violencia política en razón de género. Un día desperté y las redes sociales estaban inundadas de una fotografía mía en donde me hacían un fotomontaje en un table dance y donde decían pues que yo era una bailarina. Pues en esa época pues yo tendría 20 y tantos años, y cuando yo decidí entrar a la política fue en un momento, y lo platico, en donde por la acción afirmativa pues muchos partidos políticos se vieron obligados a buscar perfiles mujeres. Y me acuerdo que en esos días
andábamos por ahí mi esposo y yo en un evento que era para abuelitos, en el marco del Día del Adulto Mayor o algo así, y estábamos subiendo a unos abuelitos en un autobús ahí en la calle Real, cuando pasa caminando Alonso Domínguez, que él en aquel entonces él era pues el responsable del comité de Orizaba, del comité municipal, y pues yo creo que él ve, y cuando también se enteran en el partido que necesitaban mujeres, pues yo creo que le preguntan a Alonso algunas opciones, y recuerdo que había en la terna pues ahí varios perfiles, y al final pues me hacen una entrevista, bla bla bla, platico sobre la trayectoria que ya traíamos trabajando en gobierno federal, y pues ya me hacen la invitación y yo entro con el pecho más sano, con la mejor de las intenciones, con el conocimiento que a lo mejor yo había adquirido, sabiendo cómo sí podíamos hacer cosas en beneficio de la gente, y pues toparse a las artimañas de la vieja política, porque es la realidad. Yo en toda mi carrera política no he desgastado un solo minuto de mi tiempo en hacer guerra sucia bajo el agua, en meterme en la vida personal de las personas. Creo que eso es lo que denigra la política y de lo que ya estamos cansados. Sin embargo, lo he vivido en carne propia. Sí. En mis inicios yo no lo hablaba. Yo recuerdo que cuando yo vi eso me sentía mal, pues obviamente me dio ansiedad. Yo decía, la gente va a pensar que esto es verdad, van a pensar que no tengo la capacidad, y tantos años que me he esforzado estudiando una carrera, esto, lo otro, pero pues tomé fuerzas y a partir de ahí entendí que se te tiene que resbalar, ¿no? Así es la política, es a lo que tristemente se expone. No debería ser así. Creo que las cosas deberían de cambiar, el discurso debería subir de nivel y debe ser frontal, con propuestas, con debate. Todavía en la última campaña que tuvimos a la presidencia municipal, pues yo le decía a los candidatos que tuviéramos un debate presencial, pues detrás de una pantalla no sabías si tenían chicha del apuntador. Vaya, la gente merece propuestas reales y transparencia, y pues así fueron mis inicios. Platico que desde mi primer campaña yo decía, quiero ya dejar algo, quiero abonar algo, y algo que yo veía es precisamente que la sociedad estaba cansada y ya no creía en los políticos. Hice una estrategia de capacitación ciudadana, me tardaba yo muchísimo, me quedaba yo sin voz, hablando ciudadano por ciudadano, explicando las funciones que tenía un diputado federal, para que ya no se dejaran engañar, porque eso abonaba a mayor apatía, ¿no? Ya la gente no creía. Entonces, capacitados, cuando llegaran políticos, sabrían que sí le están hablando con la verdad o no, y romper con ese círculo, y creo que esa fue mi aportación más valiosa en esa primer campaña. Por ahí vi en redes sociales que andas promoviendo 13 por ahí 13 propuestas, ¿no? Bueno, hablemos de ahora actualmente. Cuéntanos sobre esas 13 propuestas, qué es lo que estás haciendo actualmente. Claro, pues fíjese que hemos dedicado muchos días de planeación antes de salir a territorio. Sabíamos que después de tantos años la gente sigue pidiendo lo mismo: gobiernos cercanos, trabajo en territorio, ya no más funcionarios trabajando encerrados en un ayuntamiento. Y también sabíamos que teníamos que innovar, que a lo mejor no hemos podido llegar a ocupar un espacio muy que digas relevante, pero una regiduría ya es relevante, sí, después claro, de más de 20 años que el Movimiento Ciudadano no tenía representación, y que decíamos, no tenemos que conformarnos y abocarnos exclusivamente a las funciones literales que tiene un regidor, ¿no? Y la verdad es que hay muy buena disposición de la regidora Guadalupe del Real, que pese a que no ha sido una persona que, ¿cómo decirlo?, que esté en la política, ella viene de un trabajo social, es una candidata ciudadana, porque eso sí es algo que caracteriza a nuestro movimiento, que las puertas se abren a muchos personajes que desde la ciudadanía han trabajado, y ella está en la mejor disposición de construir de la mano con los ciudadanos. Por eso hemos recorrido en territorio y desarrollamos este programa, por así decirlo, que se llama Con las 13 Orizaba Crece, que son 13 subprogramas o 13 temas que vamos a trabajar en territorio, que el primero, pues lo platicaba, es la Ruta Naranja, que es un recorrido permanente en la colonia, en todas las colonias de Orizaba, escuchando a la gente, llevándonos sus necesidades. El segundo programa, que es para la niñez, Naranjitos al Futuro,
que precisamente pues es que haya actividades culturales, deportivas en las colonias, en donde se pueda trabajar pues por todo lo que debe tener una niñez, que los niños también tengan pues acceso a servicios de salud gratuitos, que las escuelas también pues se den pláticas, porque muchos niños están más seguros en las escuelas que en sus propios hogares, y hay que aprender a detectar violencia, hay que llevarles algunos artículos de higiene personal. Tenemos ahí como muchos temas que trabajar tan solo en ese tema, el de Ciudadano Emprende, que es una plataforma para difusión de los emprendimientos, y donde vamos a apostar mucho a la capacitación de ellos. Orizabeña sin violencia, que vamos a trabajar también con unidades de atención en las colonias, y que vamos a dar mucha capacitación y talleres para que pues puedan tener ingresos aquellas mujeres que hoy en día defender, ¿no? Sí, totalmente asesoría legal. Voy a sacar por aquí porque ya entre tantos programas de memoria, y se los voy explicando. Saludas a tu puerta, que son las jornadas de salud, y donde aquí también meter temas, lo que decíamos, y ya se están sumando médicos que quieren trabajar con nosotros, y es allá donde digo muchas gracias a todos los ciudadanos que están confiando en este proyecto y que han entendido que para lograr grandes cosas tenemos que hacer un trabajo en equipo. El de Agua para Todos, que es garantizar pues el acceso a este líquido vital a todas las colonias, y donde también vamos a llevar juicios de amparo para exigir a las autoridades que den solución. Ya Movimiento Ciudadano ha llevado algunos en Córdoba y se han ganado, entonces auguramos que lo mismo va a pasar en Orizaba. El cine en tu colonia, también vamos a llevar el cine en tu colonia, Guardianes del Ambiente con actividades ambientales, Escudo Naranja, que ahí sí queremos apostar por los comités vecinales de seguridad, cámaras, que se puedan donar en las colonias, porque entendemos hasta cierto punto que las cámaras que hay en la ciudad pues no se las pueden facilitar a cualquiera, pero de verdad hay colonias en donde sabemos de niños desaparecidos y nadie hace nada. Nadie da esa información, sí. Entonces los ciudadanos tienen que empezar a hacer el primer filtro de cuidarse en sus colonias. Hay un programa Orgullo Naranja que también es todo lo referente a la comunidad LGBT, que creo que es muy importante. Y bueno, pues ya prácticamente ya les toqué todos los 13. Entonces recordemos que con las 13 Orizaba crece. Caso, qué comercial otro. Y hasta rima, Sí. Pagado por mi tío Maines. Yo ahorita que tocaste la parte del agua, sí me gustaría, solo pregunta. ¿Algún día te has preguntado cómo están nuestros mantos acuíferos y qué tan explotados los tenemos? No, totalmente, es triste, y yo sí pienso que en los próximos años el panorama todavía va a ser mucho más complejo, y de ahí la importancia de decir, el agua en nuestro país no es un derecho humano como tal, aunque según está protegido a nivel internacional. Si comparamos el acceso al agua en nuestro país a como es en otros países, que literalmente sí tienen un derecho con el agua porque abren el grifo y el agua que tienen ahí la pueden beber y es para consumir. Entonces yo creo que ese es el reto en el que se tiene que trabajar desde lo federal para que como sociedad evolucionemos. Bueno, pues yo quisiera decir que por último me gustaría agregar a todo eso que haces o que vas a hacer las 13 acciones en el caso del cuidado del agua. Idea. Precisamente eso es lo que tenemos que trabajar en común. Tal vez llevar un fontanero, tal vez llevar ahí, o hasta algún pedazo de tubería, algo que puedas facilitar, porque a veces lo único, ahorita que vas a tocar puerta, lo único que a veces hace falta para que no se desperdicie el agua en alguna casa es decirle, oye, sí, cámbiale esto, ponle aquello a la llave, y igual si me invitas yo lo puedo hacer. Aquí hay manos. No, es que de verdad, los chambeadores, ¿verdad? No, porque luego se está desperdiciando Sí. terriblemente. Entonces sí, tenemos que, dentro de ese programa también apostamos mucho a la capacitación, a las pláticas en las colonias, con los niños, y es tan importante este trabajo en territorio porque nos permite tener una radiografía más cercana de lo que acontece. A mí no se me olvida cuando en El Hoyito, en un recorrido, es que es una colonia que de verdad me ha dado tantas enseñanzas. Llego a una vivienda y sale una niña, pues los niños siempre cuando ven Movimiento Ciudadano son felices, les gusta la música, y sale a abrazarme y
jala a su papá como para presentármelo. Me bastó ver a su papá para saber que estaba en las drogas. Entonces, en ese momento yo me pregunté, ¿y dónde está el DIF? ¿Y dónde están las instituciones? Es que no pueden esperar a que estos casos ya lleguen demasiado tarde al DIF. Creo que es importante salir a las colonias. Si convivimos con la gente, podemos saber qué es lo que está pasando y trabajar por tantas cosas que son apremiantes. Sí, es necesario y urgente. Al final, tú lo acabas de decir, es política social, y luego esa política social con tantito puedes enfocarla de otra manera, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando el tema, no sé si tengas alguna pregunta. No, pues nada más invitar a todo nuestro bonito auditorio orizabeño que esperen las 13 acciones que van a ir pronto y que los esperen, que los reciban con mucho gusto y por fin sus voces van a ser escuchadas. Bueno, yo sí quiero hacer dos preguntas más ya para ir cerrando esto. ¿Qué te inspira a seguir apostando por Orizaba? ¿Qué te mueve para realmente hacer todas estas estrategias, estas acciones? Pues yo creo que me mueve la empatía por la gente. Créanme que para mí sería más cómodo y en muchos momentos estar en mi vida, en mi casa, disfrutando, pero de verdad cuando la gente me busca, cuando la gente me platica lo que le pasa, no puedo dejar de sentir, o sea, no sé, a mí me duele ver que haya políticos que no son empáticos, mi mente no lo puede entender, saber que tal vez de alguna forma yo pueda ayudar a la gente, para mí esa es la mayor satisfacción. Sé que es complicado, me da impotencia saber que a veces está uno amarrado de manos porque uno no puede, y más que yo, a pesar de tantos años, no he llegado al espacio de toma de decisión, y la gente me ve como a veces como si ya estuviera, ¿no? Entonces la gente son mi mayor motivación, mi mayor impulso, me hacen estar pensando cómo inventar, reinventar, más en un contexto como en el que hablamos, cada vez quitan más recursos a programas que son importantes, a temas que son relevantes, a la salud, a la seguridad. Entonces, digo, ¿cómo le vamos a hacer para trabajar? Para de verdad ayudar. Pues con creatividad. Y lo estamos haciendo con ayuda de la sociedad, o sea, por decir, con el Bazar en Movimiento recaudamos fondos y estamos ayudando a otro programa, o sea, con la ayuda de la misma gente es que creo que podemos lograr grandes cosas, y por eso también los invito a que se sumen. En Movimiento Ciudadano las puertas están abiertas para todos, necesitamos de la ayuda de todos, y yo sé que claro, y las mujeres totalmente. Sí, en Movimiento Ciudadano tenemos una filosofía que es crear nuevos liderazgos. Creo que en Orizaba eso es lo que hace falta, y esa también va a ser mi compromiso, que cuenten los jóvenes para que construyamos nuevos liderazgos. ¿Y cómo se construye? Con trabajo. Nada más tienen ganas de trabajar, aquí están las puertas abiertas y vamos a impulsarlos para que lleguen y qué es lo que se merece nuestra ciudad. Cabe mencionar que somos más los buenos, entonces vamos. Así es, eso, ¿no? Ya está preparado. Bueno, Yo sé, próximamente. para cerrar, ¿qué le falta a Orizaba? Pero estamos hablando tanto en turismo, infraestructura, la parte política del emprendimiento, para que todo genere un nuevo modelo de ciudad. Pues yo creo que le falta rescatar un gobierno humano y empático, y que también llevo muchos años poniendo sobre la mesa eso, y en esta última campaña escuché ya que otros candidatos lo planteaban, que el desarrollo no tiene que estar peleado con el ser humano, que los políticos tienen que tener esa humildad de reconocer que son seres humanos, que como humanos podemos fallar, podemos cometer errores, pero si tenemos la humildad de reconocer que fallamos, pues podemos reivindicar el rumbo, y que la mejor forma de reivindicar el rumbo es escuchando a la ciudadanía. Entonces yo creo que lo que falta ahora es voltear a ver a los orizabeños y no al turista, ¿no? Sí. ¿Alguna recomendación que quieras darle a la próxima administración? No, hombre, pues nosotros creemos en la democracia, y eso implica reconocer triunfos. Creo que la decisión de la ciudadanía fue muy clara. Yo invito a que hagamos conciencia y valoremos esa oportunidad que están teniendo de poder cambiar las cosas. Aquí lo importante es qué vas a hacer cuando ya llegaste a ese espacio por la gente, ¿no? Porque la política debe ser para servir, y esa es la invitación que yo hago a todos los que van a integrar el cabildo, a todos los ediles, que vayan a las colonias, que platiquen con la gente,
La gente nos los ha dicho, son los únicos, Movimiento Ciudadano son los únicos que están recorriendo las colonias, que los vemos activos, y yo creo que es momento de entender la responsabilidad que viene para que se trabaje bien, porque todos queremos que a Orizaba le vaya bien y les deseamos a todos los que van a integrar el Cabildo el mejor de los éxitos y pues a trabajar. Así es. Pues el libro lo vemos en... Sí, los invito a que lean el libro con esas historias de vida. El libro también tiene políticas públicas que considero importantes que se tienen que implementar, pero las mezclo con vivencias y lo van a poder leer en Wattpad, que es una plataforma digital completamente gratuita. Hay que aprender a usarla, claro, porque evidentemente cada capítulo viene por separado del prólogo, pero que es un libro muy digerible, muy emocional, porque yo me considero una persona muy emocional y que en esta etapa más que nunca no lo quiero ocultar, porque en mis inicios yo pensaba que tenía que entrar en el prototipo que muchos hombres habían dejado sobre cómo ser política, ¿no? Entonces hoy entiendo que las mujeres tenemos también algo valioso y que es pues ese sentimiento, ese feeling para transmitir, para generar políticas públicas que sean cercanas a la gente, y bueno, eso es lo que van a encontrar y por ahí los espero. Así es, para todo nuestro bonito auditorio, hacerles la invitación, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir con estas grandes propuestas? Claro que sí, pues síganos en las redes sociales como Leti Hernández Miranda, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube, en todas las plataformas. Bueno, pues tu libro se titula La política que soñamos, y soñar es necesario, porque sin sueños no hay futuro. Pero en Orizaba los sueños no se pagan con discursos, se pagan con cuentas claras, con infraestructura que funcione y con políticas que no se queden en promesas. Así que el día que perdamos la esperanza en el México que soñamos, lo habremos perdido todo. Esta fue una entrevista con Leti Hernández Miranda. Gracias. Gracias. Hombre, gracias. Bienvenida. Gracias. Esperamos verte. Claro que sí. Otra vez por aquí. Pues por acá estaremos. Y este fue otro episodio de Capital Ficticio. Nos vemos todos los lunes, 8:40 de la noche, ya saben, por En Boga Light TV.